Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2. Y hoy nuestro tema surge, creo, de una experiencia que todos visualizamos, una realidad que todos vemos, de alguna forma o de otra, de un aspecto u otro. Y el tema hoy es influencias, las vías de vida y muerte. Influencias son las vías de vida y muerte. Y creo que todos nosotros hemos tenido y hemos visto en todos los decorrer de nuestra vida cómo personas son influenciadas, cómo personas son llevadas, movidas siempre, o para el bien o para el mal, por influencias externas a ellas. Vamos a leer 4 versículos en Colosenses capítulo 2. Primero, 2:4. Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Coloso, que vivía en un contexto muy particular, rodeada de gnósticos, rodeada de personas que confesaban la realidad de los griegos, apuntaban mucho al conocimiento, a la sabiduría, al saber. Y no voy a entrar en ese tema porque no es mi tema es otro, pero uso lo que Pablo 2:4 le dice así a los de Coloso, a la iglesia de Colosos, le dice así: y esto les digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Que nadie os engañe con palabras persuasivas. En otras palabras, que nadie haga influencia sobre vosotros por medio de palabras de engaño, de manipulación, de herejías, etcétera, etcétera, etcétera. No es este el tema. Ahora 2:8, Pablo vuelve a escribirles, vuelve a insistir en este punto cardinal de este capítulo, diciéndoles: mirad, es decir, presten atención, iglesia, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Lo que está diciendo: cuidado, presten atención, para que nadie haga una influencia mala en ustedes por medio de conocimientos, por medio de saber, por medio de literaturas, por medio de tradiciones. Y dice huecas sutilezas, que son vacías. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, no tiene ni un peso espiritual delante de Dios. Ni un peso espiritual. Puede impresionar la mente humana, lo terrenal. Pablo está diciendo, pero para Dios son huecas, son vacías. Ahora pasamos al versículo 18 y 19. Vuelve Pablo a usar la misma forma de hablar que usó en los 2 versículos anteriores. Y les dice: nadie os prive de vuestro premio. En otras palabras, que nadie os deje parar en la carrera. Que nadie te impida cruzar la línea final, afectando humildad y culto a los ángeles. No voy a entrar en este tema. Entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo se nutre y se une en la cabeza, nutriéndose y uniéndose por las conjunturas, el ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Otra vez Pablo le habla a los corintios, a los colosos,
de que nadie os prive, que nadie impida por las influencias de afectación de un culto, de la pompa, de la forma de hacer las cosas espirituales, de cosas que impresionan a los hombres, entrometiéndose en montones de cosas hinchadas. Y esto, hermanos, un paréntesis, esto siempre fue una obra diabólica. Siempre fue una obra diabólica que hoy cualquier cristiano que tiene una mente de sentido común lo vemos terriblemente, tanto en la iglesia romana como en montones de iglesias que se dicen evangélicas, que inventan, todos los días están inventando algo nuevo, una forma nueva, una impresión nueva, y Pablo dice que son simplemente huecas. Son huecas, no tienen ni un sentido espiritual. El único sentido espiritual es una vida nueva en Cristo Jesús. Es un caminar que refleja a Cristo. Resumiendo, eso no es mi tema. Entonces Pablo, hermano, los exhorta a los colosenses, a esa iglesia que Pablo no la conoció, que le escribió, y esa carta estaba en la cárcel. Y en estos 4 versículos Pablo incita a esa iglesia: cuidado de las influencias. Cuidado de las influencias de palabras. Cuidado de las influencias de mentes. Cuidado de las influencias del engaño. Y lo digo con todo respeto. El hermano que vive en Montevideo nos mandó una carta poniéndonos escritos patrísticos que eran para los arianos, que negaban la existencia de Cristo. Nos llamó herejes igual a los gnósticos. Y por supuesto, ni me incomodé de escribirle, de responderle. ¿De dónde proviene esto? Influencias malignas, hermanos. Nadie está libre de esto. Por eso la Biblia nos manda de revestirnos permanentemente con las armas de nuestra fe. Por eso que el cristiano nacido de nuevo, nada ni nadie lo avala. Con toda debilidad sabe quién lo salvó, sabe el precio de su vida, sabe de dónde vino y sabe hacia dónde va. ¿Sabe hacia dónde va? Un muchacho que venía acá, lo ayudamos, lo tratamos, todo un montón de cosas, y no tocamos trompeta. Y ahora aparece con judaizantes. Yo fui a escribirle un consejo porque venía acá, y yo fui a escribirle y por Dios, casi me cacheteó por mensaje. Y ahora a Jesús le llama Yahshua, y comienza a querer hablar como judío. Y uno da tristeza. Hermano, no me glorío, no me alegro por la perdición, por la confusión de ninguno. Un cristiano sincero no se gloria en el engaño, en la mala influencia, en la caída de quien sea. No se gloria. No se gloria. Pero nos da tristeza. Nos da tristeza, pero a su vez nos da la fuerza para apretar los cinturones, afirmar nuestra convicción con Dios, tomar el yelmo de nuestra salvación, que es su palabra, y proseguir, hermanos, proseguir, porque sabemos que desde la época de Pablo, muchos con Pablo se desviaron del camino. Muchos con Pablo se desviaron del camino. Entonces, hasta con Cristo, multitud estaba con él para comer y beber. Y cuando comenzó a hablar las verdades, la negación, la muerte de Adán, muchos lo dejaron y lo llamaron de Belcebú. Ahora, ¿qué significa influencia? ¿Qué significa influencia? Influencia es la fuerza moral, espiritual, poder o capacidad que tiene un efecto sobre una persona o una condición. Eso lo define el diccionario. La influencia es una fuerza invisible que es ejercitada
es transmitida conscientemente o inconscientemente. Por ejemplo, hoy se levantó Marisela y Santiago, le tocó a los dos. Y estaba frío y Marisela podía haber dicho a Santiago, vamos a quedar en la cama hoy. Un día que nos vamos a la reunión, ¿qué pasa? No pasa nada. No va eso. Y bueno, Santiago tiene las dos opciones. Santiago tiene las dos opciones. No, mujer, vamos poner las cosas en su debido lugar. Después de la reunión podemos venir y volvemos a... Toda influencia, hermano, es un producto de una acción espiritual de bien y de mal. No hay intermediario. No hay intermediario. Para salvación o para perdición, para libertad o para esclavitud, para crecer o para menguar, para enderezar o para seguir chuecos, para edificación o para destrucción, para unir o para separar, para el cielo o para el infierno. Esto es lo que existe bajo el cielo. Conscientes o inconscientes. Las influencias pueden producir efectos positivos, negativos, buenos o malos en tu vida y en mi vida. Somos personas de esencia espiritual. Somos seres morales que tenemos facultades para tomar decisiones y hacer elecciones en nuestra vida. Solo que, ojo, nuestras decisiones y elecciones, que muchas veces son producto de una influencia, pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. Pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. Hermanos, como cristianos somos llamados a seguir a nuestro Señor Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado, velar, como Él mismo nos dice, velar siempre para que no caigamos bajo ninguna influencia que nos lleva a desviar el curso de nuestro sincero, fiel vivir a Cristo. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y eso es lo que Pablo le dijo a la iglesia de Colosos. Alguien dijo, anótelo. Así como la tierra gira. ¿Ustedes perciben que la tierra está girando ahora? Si está percibiendo el vino fuerte. Alguien dijo, y es una verdad, así como no percibimos que la tierra está girando, de la misma forma somos influenciados sin darnos cuenta. Hermano, la influencia, nadie viene a decir, Odette, vengo a influenciarte. Nadie. Que eso ya no es influencia. Hermano, la influencia viene sutilmente. Por eso la clave para el cristiano es tener una vida de vigilancia, una vida de vestir las armaduras de la fe, incluyendo el colirio diario de Cristo que le ofreció a la Odisea, que se creía la grande y necesitaba colirio para discernir, para evaluar, todo partiendo de la palabra de Dios. Evaluar la vida partiendo del molde bíblico, de las ordenanzas de nuestro Señor. Viviendo así, hermanos, lo más probable es que tengamos influencias, pero que esas influencias no van a tener lugar en nuestras vidas, excepto las influencias que van a empujarnos a buscar más a Cristo, que van a llevarnos a humillar más nuestro corazón delante de Cristo y que las que van a llevarnos a exaltar más a Cristo. No por medio de rituales, sino por medio de una vida entregada, sacrificada para Cristo. Hermano, nadie se cambia de noche para el día. Las influencias tienden a llevar cambio. Nadie se cambia de noche para el día. Nadie se desliza de un barranco hacia un abismo así de una sola vez. Es como dijo Isaías en el capítulo 28:10, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y enlazados y presos. Y así es. Lo que tenemos años en la fe,
¿Cómo hemos visto personas abandonar el camino? ¿Cómo he visto personas ir a la herejía? Una desobediencia acá, otro Adán acá, otro a mi manera acá, otro lo que yo pienso acá. Y llega el tiempo, hermanos, ya están afuera, pero ya están afuera, ya estaban hace tiempo, siendo empujados, influenciados, llevados de una forma y otra para fuera del camino. Esto lo vimos. Yo en mis 30 años he visto miles y miles de cristianos. No sé si son cristianos, pero miles y miles que se dicen cristianos, hermanos. Líderes, ¿saben? Mil líderes por año largan el ministerio. 1000 líderes por año largan el ministerio. ¿Ustedes creen largan porque no la pagan bien? No, hermanos, no. Es por falta de convicción, por falta de firmeza y por falta realmente de un compromiso real, pleno, sacrificial para con Cristo. La influencia, sea para bien o para mal, viene de a poquito, día tras día. Día tras día. Como decía un dicho brasilero, no voy a repetirlo, un dicho brasilero dice así, que el agua es tan insignificante, y ustedes todos han visto en sus patios, no sé a dónde, observe un lugar que gotea, y tú dices, una gota no pasa nada, venga después de un mes y vas a ver el agujero que ha hecho en el piso, por más que sea hormigón o por más que lo que sea. Por eso el dicho brasileño dice así, agua floja en piedra dura, gotea hasta que agujerea. Esa es traducción mía. Pero es una realidad. Es una realidad. Entonces, la influencia, hermano, viene de a poquito. Viene de a poquito, viene sutilmente, viene sin ninguna forma de asustar, pero comienza a producir daño terriblemente, porque recuerden, vamos a hablarlo después. Cuando Jesús mandó a hacer discípulos, estaba diciendo, con el ejemplo de sus vidas, que Él dio en su propia vida, con sus testimonios, con sus matrimonios, con sus familias, en sus trabajos, debían influenciar al mundo que está perdido sin Dios y sin salvación. Por eso en Mateo 5, cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre monte no se puede esconder, ni se encienda luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo, ustedes que son míos, que caminaron conmigo, que vieron mi influencia, que recibieron mi vida, ustedes deben influenciar el mundo que los rodea. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Hermanos, increíble que en este pasaje la palabra influencia no existe, pero es el concepto implícito que está en estos versículos. ¿Qué puede tener mayor influencia que la luz en una habitación oscura? Y ayer Dios nos regaló acá con los jóvenes, se fue la luz y bueno, tuvimos que cambiar totalmente el mensaje y hablar sobre la luz en medio de las tinieblas y la luz, Cristo, que es la luz del mundo. Entonces, no hay nada que influye más que la luz en un lugar oscuro. Jesús no pudo escoger una ilustración mejor para destacar el poder de la influencia que sus discípulos deben ejercitar en este mundo. La luz es útil, su influencia es serena, pero es poderosa. Es poderosa. La luz ha sido siempre el símbolo de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, es muy importante entender esto. Dios nos llama para que seamos influencias. Y tomar conciencia de que en este mundo vamos a ser totalmente, permanentemente influenciados, de alguna forma u otra. Pero tenemos que dar cuenta. Ahí tenemos el matrimonio que dimos el ejemplo. Tenemos que dar cuenta, hermanos, que cada uno de nosotros, cada uno de ese matrimonio dará cuenta de sí a Dios.
Cada uno dará cuenta de sí a Dios. Por eso es muy importante evaluar, cuestionar, examinar nuestras vidas, si están siendo influenciadas para bien o para mal. Por eso todos debemos hacer dos evaluaciones de nosotros mismos. Una, ¿soy influenciado por alguien? Y por supuesto, añadimos para bien o para mal, porque la influencia no está mal. El tema es, ¿para qué está siendo influenciado? Entonces cada uno tiene que hacer esas dos preguntas. ¿Soy influenciado por alguien? No importa si mi esposo, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi tía, mi vecina, mi colega de trabajo, no importa. La segunda pregunta, como hijo de Dios, tenemos que hacer. ¿Mi vida está influyendo en quién? ¿Mi vida está influyendo en alguien? Y por supuesto la pregunta tiene que ser la misma. ¿Para bien o para mal? ¿Para bien o para mal? Hablando de los cónyuges, tienen que preguntar, ¿soy una influencia de bendición para mi pareja? Acá tenemos 3 parejas hoy. ¿Soy una influencia de bendición en la vida de mi pareja? ¿Soy una influencia de llevar a buscar más a Dios? ¿O de alejarlo más de Dios? ¿De comprometerse más con Dios o ser más apático con Dios? ¿Es una influencia para mí crecer con mi relación con Dios? ¿Es una influencia para mí para crecer en la familia de Dios que es la iglesia? ¿En mi devoción personal? ¿O me tira fuera del camino? ¿Ejerce una influencia de críticas, de burlas, de murmuración, de indiferencia, de mundanalidad? Eso hay que hacerla. ¿Por qué? Porque tu matrimonio, los que son casados, es la mayor prueba de tu espiritualidad. Cómo vives a Cristo en tu matrimonio es la mayor prueba de tu espiritualidad. Porque si no glorifica a Cristo con aquel que comparte con Él lo más profundo, lo más íntimo, lo todo, entonces tu espiritualidad no tiene sentido. Si allí no glorifica, no influencia, para bien o para mal. Y es terrible, hermano. Todos hemos conocido matrimonios que terriblemente, personas que se casan y inmediatamente ya tienen una influencia terrible sobre la vida espiritual de su esposo. Y lamentablemente muchos se dicen cristianos también. Muchos se dicen cristianos. Un conocido mío en Uruguayana, hermano, se casó con una persona de la misma iglesia. Los dos en poco tiempo se apartaron de la iglesia. Porque él tenía condiciones. No estoy hablando que está mal tener condiciones. Ella no tenía condiciones. Entonces los domingos, entonces la vida de ella se tornó de pasear y viajar. Y bueno, pasear y viajar no es malo, pero se tornó una influencia que poco a poco fue marchitando sus corazones. Y después nunca más nadie los vio. Si eran cristianos, no es mi papel, el papel de Dios. Entonces, hermano, debemos hacer esa evaluación. Debemos. Ustedes aquí que son matrimonios. Ayer todo el mundo, ¿por dónde miraba yo? Sorprendidos con la muerte de Jorge Larrañaga. No voy a decir lo que la mayoría decía, que en paz descanse, porque no sé si en paz descanse. Lamento profundamente una alma que murió. Lamento. Quiera Dios que tenga en su corazón a Cristo. Quiera Dios que haya sido redimido de sus pecados. No me toca a mí saber a dónde fue. Pero todo el mundo, que en paz descanse, todo el mundo sorprendido. Y hermanos, todos los días nos deparamos con esto. Y cristianos, ¿ya viste qué pasó? No, murió Jorge Larrañaga. Sí, yo sé que todo el día murió. Y yo perdí a mi esposa en un instante. Ahora lo digo delante de Dios, hermano, con toda la humildad, la mayor gozo mío que pude ser una influencia espiritual, de crecimiento, de vida abundante, de sacrificio, de entrega, de servicio para mi esposa. Y esa será mi gloria cuando llego delante de Cristo. Y lo digo con humildad y Dios está me escuchando. Entonces, hermanos, sos una influencia para tu matrimonio. Sos una influencia para tus hijos.
¿Qué influencia ejerce sobre tu cónyuge? ¿O qué influencia tu cónyuge tiene sobre ti? Principalmente en lo espiritual, porque creo que de esto depende todas las cosas. Y tenemos en la Biblia un ejemplo claro que creo que todo el mundo conoce, a la preciosa Jezabel. ¿Viste? La hermana Odette conoce. A la preciosa Jezabel, que casó con el rey Acab, mejor dicho, el rey Acab, que era del pueblo de Dios, que era llevado para que gobierne la nación, para que glorifique a Dios, para que cumpla el propósito de Dios en su vida. Hermano, fue y se casó por interés con la hija del sacerdote de mi paisano cananeo, Jezabel, que era sacerdotisa del templo de Baal. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Qué creen? Voy a dejarles que la Biblia dice lo que la Biblia dice de la influencia de ese matrimonio. Primera Reyes 21-25. Mira lo que dice. A la verdad, Dios hablando, Primera de Reyes 21-25. Dios hablando, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y esa palabra incitaba en el hebreo es influenciaba constantemente. Hermano, y ese hombre fue desgraciado. Sería bueno que ustedes lean todo sobre Acab. Hermano, Dios mandó eliminar hasta el último de la familia de Acab. Dios levantó Jehú para exterminar con todo varón que se levanta de la familia de Acab. Y esto, hermano, la Biblia dice, y esas cosas fueron escritas para nosotros. Es decir, las influencias siempre van a dejar consecuencias o gloriosas o terribles sobre nuestras vidas. Y dice el versículo 26, y él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de Dios de los hijos de Israel. Terrible. Ahí tenemos un matrimonio terrible. Ahora escuche, no terminamos ahí. ¿Qué resultado tuvo ese matrimonio? La Biblia nos dice. ¿Qué resultado? ¿Qué fruto dio ese matrimonio? Primera Reyes 22:51. Tuvieron al hijo Ocosías, al rey Ocosías. Y mira lo que Dios habla de Ocosías. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. El año 17 de Josafat, rey de Judá, la nación ya estaba dividida. Y reinó 2 años sobre Israel. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como vio Susana Jiménez en la televisión argentina. Fue eso. Copiando sus colegas en la universidad. Fue esto. Y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Así dice la Biblia. ¿Qué influencia ejercieron esos padres a sus hijos? Hermano, solamente lo malo. Solamente lo malo. Y eso lo describe Dios, no yo. No yo. Por supuesto, cada uno es libre, porque también vemos reyes malos que tuvieron hijos buenos. Y eso es la gloria de que somos independientes. A unos le pega y a otros no. A unos abrazan todo sin discernir, sin nada. Y a otros no, ponen todo encima de la mesa, examinar y ver qué es lo que es de Dios y qué no es de Dios. Es terrible. Entonces, mediante esta realidad, la pregunta que nos confronta la palabra de Dios hoy es: ¿qué influencia ejercitamos sobre nuestros hijos?
¿Qué influencia estamos transmitiendo a nuestros hijos? Yo no estoy diciendo que tú vas a salvar a tus hijos, no. No. Dios no te dio ni a ti ni a mí la responsabilidad de salvar tus hijos. Sí, ¿qué influencia tú estás ejerciendo delante de tus hijos? ¿Qué influencia tú estás reflejando sobre tus hijos? Es como dijo Jesús en Mateo, luz. Y eso no es ser intachable, ser un padre impecable. No. La convicción de tu vida, el fervor de tu corazón, el vivir una vida auténtica, ¿es reflejada sobre tus hijos? Por eso, hermano, muchos usan ese versículo, instruye al niño el camino que debe seguir. Y la gente cree que instruye al niño es traerlo a una hora de la iglesia y ahí está instruyéndolo. No, hermano, eso no tiene nada que ver. Eso instruye al niño, quiere decir, ejercitate con una influencia como padre o como madre para que tu hijo vea en ti el fervor, el amor, la convicción, la entrega, la humildad y una vida totalmente apegada a Dios. Esto es instruye, porque no existe mayor instrucción que lo que el hijo ve en ti. No existe mayor instrucción que el hijo está grabando todos los días, en todas las circunstancias, en todo el tiempo, tu vida, la esencia de tu vida. Y esto es lo que instruye tu hijo. Por eso a los que tienen hijos yo les aconsejo, hermano, instruye a tu hijo. Si está en tu dependencia, ven conmigo a la reunión. Ven conmigo a la reunión. Porque tu hijo, lo que tu hijo está percibiendo, no. La reunión mía es tal día. Tu hijo no está percibiendo una vida de un caminar con Dios. Otro ejemplo opuesto a Acab y Jezabel. Y gloria a Dios que tenemos montones de ejemplos en la Biblia, pero voy a citar uno. Otro gran ejemplo es el gran y joven Timoteo. ¿Cuál fue su influencia de llegar a ser el Timoteo que conocemos? ¿Cuál fue su influencia? Trayendo, 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti habita. ¿De dónde mamó Timoteo esa influencia de una fe auténtica, genuina, entregada plenamente? De su abuela, de su madre. Por supuesto tuvo la influencia de Pablo, pero la profundidad, la raíz que surgió en la vida de Timoteo vino de la vida de su abuela y de su madre. Y como padres, hermanos, tenemos que decir qué influencia ejercitamos. Ustedes saben que una encuesta que se hizo el 2015, 58% de los hijos de los cristianos no quieren saber de Dios por el mal testimonio de sus padres. No estoy diciendo que malo, que todos son malos. No. Es que muchas veces no ven a Dios, ven una vida solamente religiosa. Ven solamente una vida religiosa de tiempo, espacio, horas, lugares, nada más. No ven una vida. Jesús nos llamó para una vida en mi casa, en mi trabajo, en la buena, en la mala, en la abundancia, en la escasez. Jesús nos mandó a hacer luz en este tiempo. En este tiempo. Por eso alguien dijo, cuanto más cercana la influencia, su efecto es más profundo en las personas influenciadas. Cuanto más cercana, por supuesto. Yo no tengo influencia sobre los hijos de Rosarito. Tengo influencia cuando los veo acá y todo. Pero esos que están todos los días con ellos ejercen influencia. Así como nadie tiene influencia sobre mis hijos como yo, que estoy todo el día con ellos. Y cuanto más cercana la influencia, más poder tiene sobre las personas influenciadas. Grandes hombres de Dios, hermano, y voy a citar pocos. Grandes hombres de Dios, hermanos, la clave fue su familia. Y ahí tenemos John Wesley, John Newton, Charles Spurgeon, Charles Hodge, Hudson Taylor, Agustín de Hipona, Moisés, Samuel, y la lista puede seguir eternamente. John Wesley dijo así: estoy seguro de que en mi juventud
Ninguna enseñanza jamás hizo tal impresión en mi mente como la instrucción de mi madre. Qué precioso, qué gloria esto. Qué gloria esa mujer debe estar disfrutando junto a Cristo. Qué gloria, qué tesoro. Eso es el tesoro que esa mujer hizo. Uno de los grandes evangelistas, Charles Spurgeon, del siglo XVIII, dijo: aprendí más del cristianismo por la influencia de mis padres que de todos los teólogos de Inglaterra. Y es triste cuando la gente cree que por cuanto sé, por las diplomas que tengo, es lo que voy a fundar. Hermanos, los discípulos eran pescadores, iletrados. ¿Sabe qué? La Biblia dice, trastornaron el mundo por sus conocimientos. No, por sus vidas. Por el testimonio de vida, de pasión, de amor, de entrega a Cristo. Tenemos una influencia de salvación. La influencia puede ser de salvación o de destrucción. Tenemos a Rahab, una prostituta. ¿Qué quiero decir con eso? No importa lo que eres, no importa lo que fue tu vida. No importa. Por tanto que la sangre de Cristo haya lavado tus pecados, transformado tu vida y te ha dado la regeneración, podemos ser influencia de vida. Y esa mujer fue influencia de vida. No en cualquier lugar, sino en Jericó, la gran Jericó, que ella pudo salvar a toda su familia y librarlos de la destrucción. Ahora, lamentablemente, tenemos la otra mala influencia. Ahí los jóvenes. Mala influencia que tenemos a Dalila sobre Sansón. Ese hombre que desde el vientre Dios lo eligió para dar victoria a su pueblo. Lo levantó en el periodo más terrible de la nación de Israel, en el libro de Jueces. La historia de él puede comenzar a partir del 15 de Jueces hasta el fin. Pero me llama la atención un versículo que está en el 16, 16 y 17, que mientras que Sansón gozaba del amor y del love de Dalila, y los filisteos querían saber a dónde yace su fuerza. Y él creyó que el amor, el cariño, todo esto era puro amor de Dalila. Pero escuchen, hermano, en el versículo 16 lo que dice la Biblia. Y aconteció que presionándole, es decir, influenciándole, y ella cada día con sus palabras y importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Es decir, fíjense lo que la influencia llega, a qué punto puede llegar. Es que todos los días, hermano, y ella con sus palabras, todos los días, su alma, la alma de Sansón, la alma del hombre más fuerte físicamente que la Biblia lo describe, fue reducido a una mortal angustia. ¿Y qué? ¿Cuál era el objetivo de esa influencia? Y descubrió el secreto de su corazón. ¿Sabe? El enemigo, hermano, lucha contra ti, contra mí. Es exactamente por eso. Exactamente para tu corazón, para llegar a tu corazón, para entenebrizar tu corazón, para esclavizar tu mente y mi mente. La influencia preciosa. Ezequiel esos días, no sé qué domingo pasado, antepasado, habló sobre el libro de Filemón y vemos la influencia que Pablo tuvo sobre Onésimo, que era esclavo, fugitivo, ladrón. Se encontró con Pablo, encontró con el Señor. Y no solo eso, sino Pablo dijo: no, Onésimo, tenés que volver, tenés que reconciliar con tu Señor. Ahora que es cristiano, ahora que Cristo está en ti, usted no importa el precio que tenés que pagar. No importa, pero tenés que reflejar la imagen de Cristo en tu vida. Si tú robaste, va y tenés que trabajar por tu robo. Si tú huiste, tenés que ir y pedir perdón y reconocer tus errores. Y eso es lo que pasó. Influencias que nos hacen crecer, influencias que nos hacen ser más semejantes a Cristo, porque para eso somos llamados. En toda la Biblia, hermanos, en toda la Biblia. En toda la Biblia
Dios usa personas para influenciar. Pero también el diablo usa personas camufladas, disfrazadas, para influenciar con el único propósito de alejarnos del propósito de Dios y vivir una vida miserable, derrotada, confundida, perdida. Bien como dice el Salmos 1, como el tamo en el desierto, seco. Viene el viento y lo lleva para allá. Y viene el viento y lo lleva para allá. Y viene un viento y lo lleva para allá. Y viene un viento y lo lleva para Argentina. Y bueno, después que entrar en Argentina, muy difícil salir. Muy difícil salir. Y eso lo vemos, hermanos, claramente en la carta de Gálatas. En la carta de Gálatas, Pablo predicó el evangelio genuino. El evangelio de la gracia. La iglesia empezó a caminar en esta gracia, en este temor, en este vivir de entrega, hasta que aparecieron los judaizantes. Personas, judíos, que aceptaron a Cristo, pero que querían seguir con la ley de Moisés, con el ritual judíaco. Y la carta de Gálatas habla totalmente sobre esto, sobre la ley y sobre la gracia. Y mucho cristianismo, hermano, está entre esos dos. Mucho cristianismo siempre quiere llevarte a la ley de vuelta. A la ley, a lo que tú haces. Y Cristo te lleva a la gracia para hacer reflejo de la gracia por medio de tu vida, de tus hechos. Aparece en los judaizantes. Y Pablo les dice en el capítulo 3 a la iglesia de Gálatas: oh Gálatas, oh iglesia tonta, así, oh Gálatas insensatos, oh iglesia necia, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó? Y esa es la palabra que tiene el sentido de influenció. ¿Quién nos influenció con ese poder maligno para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado. Y le dije: y esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley de Moisés, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne? Le hace una pregunta. Y en otras palabras, lo que Jesús estaba diciéndole a esa iglesia: recibiste la vida por gracia, pero fuiste influenciados por mal para volver a la esclavitud. Y fue a una iglesia, hermanos, fue a una iglesia. Entonces el poder de la influencia no es solo sobre una persona, no es solo sobre un matrimonio, no es solo sobre una familia. A veces una comunidad entera está influenciada para el mal, porque esto es el objetivo de Satanás: es destruir, es confundir, es sacar del camino. Ese siempre fue su artimaña. Siempre fue, hermano. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 2:11: no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y las maquinaciones para qué son? Para influenciar, para engañar, para hacernos salir. Porque lo que Satanás quiere no es hacerte negar a Cristo, sino salir del camino de Cristo y vivir según tu manera. Eso es el mal desde el jardín del Edén. Adán y Eva no negaron a Dios. Adán y Eva no negaron a Dios, simplemente hicieron lo que quisieron, en lugar de hacer lo que Dios quiere que hicieran. Entonces Satanás siempre va a llevarnos a hacer lo que nosotros queremos. Ese es su mayor. Y cuanto más te deja en la iglesia, cuanto más te da la forma de esta hueca piedad, mejor. Y esto fue lo que pasó. Por eso Pablo le escribía a la iglesia de Corintios, en la segunda carta, capítulo 11, dice así, escuche cómo dice así Pablo: pero temo que como la serpiente, con su astucia, con su influencia, con su mala influencia,
engañó a Eva, vuestros sentidos. ¿Sabe lo que es sentidos acá? Tu mente. Tu mente. Sean extraviados, sean apartados. Agarrar otro camino, otro rumbo de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Y cuál era el objetivo de esa influencia de Satanás? En el versículo 4 vas a ver, llevarte a otro Cristo, a otro evangelio y a otro espíritu. Y ahí tenemos, mira cuánto pseudo cristiano tenemos que nos rodean. Mira, de todo tipo, de todo color. Mira, esta fue siempre la obra maligna de Satanás. Esta siempre fue la obra maligna de Satanás. Fíjate hoy todos los días, cuántos modelos nuevos de cristianismo nos tenemos. Sin hablar de la pompa de Roma, que no tiene nada que ver con Cristo. Pero hablo de los que dicen evangélicos. Fíjate todos los días cómo aparecen colores y sabores totalmente con otro Cristo, con otro evangelio, con otro espíritu. Entonces, hermano, cuidamos nuestras vidas. Cuidemos nuestras vidas. Satanás siempre va a usar personas para que no conozcas a Cristo o no sigas al Cristo verdadero, al evangelio verdadero, al Espíritu de Dios verdadero. Si conoces a Cristo, quiere que comiences a tener influencias contra ti para desanimarte en tu caminar con Cristo, para hacerte dudar del amor de Cristo, para hacerte largar la toalla con Cristo. Si no logra, va a influenciarte a hacer cosas contrarias a la voluntad de Cristo. Y por supuesto vas a ahí venir justificación y montones de manipulaciones para hacer tu voluntad. Y si no logra, hermano, va a poner personas cerca tuyo para sacarte del camino verdadero y llevarte al camino espacioso. El camino de Adán, el camino donde tú decides lo que haces de tu vida cristiana. Al camino donde tú decides, al camino de los méritos, de que yo hago, interiormente es por tu mérito, no es más por la gracia, por el sacrificio de Cristo. Hermano, muchas iglesias, falsas iglesias, sectas, intentan ejercer una influencia sobre sus feligreses, así se dice. Muchos con amenazas, muchos con manipulaciones, muchos contextos fuera de contextos, muchos usando lo que sea. Y saben, y este es el camino espacioso. Porque cuando Jesús dijo, entrar por la puerta estrecha, y la puerta estrecha es Jesús, porque muchos entrarán por la puerta espaciosa, y eso entrar por la puerta espaciosa no está refiriendo al mundo, porque el mundo está perdido, sino a muchos que van a entrar creyendo que es fácil, que es a mi manera, que como me gusta. Ese es el camino espacioso. No te equivoques, hermano. El camino espacioso no es más que Adán viviendo como le da la gana. Adán poniendo las pautas, llevando a Cristo con él. Adán haciendo lo que le conviene, llevando a Cristo con él. Pero no Cristo de la palabra. Es el falso Cristo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11. Es el falso evangelio. Es el evangelio sincrético. Así se dice. Sincrético. Que decir, mezclado. Que no es puro. Que junta, porque toda la época fue así. Junta parte del evangelio, añaden lo que quieren, como un hombre de Dios que escribió un libro, el cuarto evangelio. Le preguntaré, ¿cómo el cuarto evangelio? Sí, porque muchos que se dicen evangélicos usan lo que quieren del evangelio de Jesús y añaden lo que quieren y forman el cuarto evangelio, el quinto evangelio, perdón. Sacamos lo que queremos, añadimos lo que me gusta y formamos el quinto evangelio. Y soy de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el único medio? Ya voy cortando.
¿Cuál es el único medio, hermano, de no caer en mala influencia? ¿Cuál es el único medio? Hermanos, aferrarnos a la palabra de Dios. Aferrarnos a la palabra de Dios. Si esa es suficiente, si esa es la inspiración de Dios, hermano, aferrarnos a ello. Aferrarte a ello. Y déjala golpear tu carne. Déjala golpear tu voluntad, tu deseo, tu voluntad y tu querer. Déjala que te golpee. La única forma. Por eso Pablo, escuchen. No es Jorge, es Pablo, dijo, golpeo mi cuerpo y lo llevo a servidumbre. Pablo dijo, hermanos, que golpeaba su cuerpo y lo llevaba a servidumbre para que su cuerpo no se levanta y ponga bandera de independencia de Cristo. Que es muy fácil hacerlo. Es muy fácil hacerlo. Por eso Santiago 1:25 dice así: mas el que mira atentamente a la perfecta ley. ¿Qué ley? Ley del Evangelio de la gracia de Cristo. La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será dichoso. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo: el que mira atentamente a la verdad de Cristo y se somete a ella, golpea su carne para obedecer lo que la ley de Cristo dice. Y hermano, va a ser muy difícil ser influenciado. Es decir, va a venir influencias de todo lado. Pero ¿sabe qué? El escudo de la fe, el capacete de la salvación, que la palabra que nutre mi mente y mi vida, no va a permitir que yo salga del camino. Por más chueco que sea, por más débil que sea. Así como los hicieron de Berea. Imagínense que Pablo fue llevar el evangelio a lo de Berea. ¿Qué hicieron los bereenses? ¿Qué hicieron? Hermano, dice la Biblia, examinaron todos los días, y esas cosas son así. Examinaron todos los días. ¿Y con qué tú crees que examinaron? Con el libro de Ezequiel Frontine. Examinaron con las escrituras que ya estaba, con todo el Antiguo Testamento, que todos los judíos lo tenían. Examinaron todo el Evangelio, porque el Evangelio de Jesús, hermano, es la revelación del Antiguo Testamento puesto por Dios. El Nuevo Testamento es la explicación esencial, plena del Antiguo Testamento, como Dios mismo lo dio. Por eso Pablo cuando estudió, por eso Apolo cuando estudió, no estudió los libros de Santiago, ni de Ezequiel, ni de Oded, estudió el Antiguo Testamento, desde esencia profunda, escondida, donde está el Evangelio, lo sacó para sí. Hasta el propio Jesús. Propio Jesús cuando llegó, ¿qué citaba? ¿Qué hablaba? ¿Qué se refería al Antiguo Testamento? Esto de Roma nos trajo las Escrituras, hermano. Esto es mentira. Eso es mentira. La iglesia tuvo las escrituras del Antiguo Testamento. La iglesia, hasta el siglo 90, la iglesia tenía todas las escrituras. Y ese otro tema, no voy para abordarlo hoy. Entonces, hermanos, es poner las escrituras de Dios en nuestras vidas. Poner nuestros ojos en Cristo es la seguridad de no ser influenciados. Ahora, ¿cómo poner nuestros ojos en Cristo? Todos repetimos ese versículo, hermanos, a diario. Hermanos, a diario. Nutriéndonos del Señor, de nuestra comunión con Él. Y tú preguntes a ti mismo si tenés, ¿cómo está tu sistema de defensa, de influencia? Pregúntate, ¿cuánto tiempo pasas por día con Dios? ¿Cuánto tiempo gastas por día a solas con Dios en esta relación íntima? En permitir que Dios escudriñe tu mente y tu corazón. En permitir que la palabra de Dios sea el espejo donde tú te veas. Y donde tú dices, Señor, acá tengo que cortar. Señor, acá tengo que añadir. Señor, acá tengo que sacar. Y esto, hermanos, esto es el antivirus
espiritual que tenemos, por supuesto. Por supuesto que tenemos el espíritu de la gracia, pero el espíritu de la gracia no vino a manejarnos como robot. Tú y yo tenemos la responsabilidad de buscar a Dios. ¿Qué es lo que los discípulos vieron en Jesús? ¿En qué Jesús influenció a sus discípulos la primera vez? ¿En qué? Señor, enséñanos a orar. Porque debemos orar, gastar tiempo, levantar de madrugada con ese frío desgraciado y a pasar con tus padres, va al desierto y pasar días, horas en el desierto. Enséñanos a orar, porque nosotros oramos. Oramos la oración del judío, oramos en el monte del templo, ponemos la cabeza, oramos, tenemos nuestros ritos y nuestras costumbres. Padre nuestro que está en los cielos, repetimos como loros. Enséñanos a orar de profundo, de corazón a corazón, de alma a alma, de un abismo hacia abismo, como David dijo. Esto es lo que va a impedir que seamos influenciados y ser influenciados para bien, porque eso es lo glorioso. Nuestro crecimiento con Dios nos impide ser mal influenciados, pero nos lleva a ser bien influenciados. Nos lleva a seguir personas que realmente nos ayudan a crecer, a avanzar, a mortificar mi hombre exterior para glorificar a Cristo. Voy a terminar acá porque tengo todavía montones. Pero ahí ya está. Hermanos, que ejercitamos influencia sobre nuestros hijos. Y yo tenía acá un montón de cosas sobre la amistad y sobre las redes sociales, que son hoy la influencia más grande de nuestros hijos. Ustedes no tienen ni idea, hermanos, quizás, de la gran influencia que las redes sociales están haciendo en medio de los jóvenes, en medio de los adolescentes. Ustedes saben, hay como 60-70% de los adolescentes y jóvenes están totalmente bajo la influencia de la pornografía. Ustedes saben que la Asociación de Psicología de Tennessee de Estados Unidos hicieron una encuesta en 2017, encontraron que los adolescentes y jóvenes cada vez se tornan más violentos por los juegos de violencia. Un denominador común que está en aumento es que la empatía. ¿Empatía? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene la frieza? La apatía. Bueno, visto que les doy a ustedes. Hablan español. La apatía con la violencia. Y escuchen, cuentan. Busca tú en internet. Busca. Pero te aconsejo, no busques mucho porque te vas a sorprender. ¿Ustedes saben en 2018? Dos amigos estaban jugando un juego de violencia. ¿Y saben qué les ocurrió? Está registrado ahí. Si querés la fuerza te lo paso. ¿Sabe qué le dio a hacer? Agarrar las armas de su padre y salir en la calle a experimentar los juegos que están jugando. Hermano, mataron a un hombre y hirieron a 3. Uno tenía 14 años y otro tenía 16. Entonces, ¿sabe qué quiero decirte, hermano? Cuidado, hermano, de hacer que tú, no estoy diciendo que está malo, cuidado que apegues a alma de tu hijo las redes sociales. Cuidado. Influéncialo con libros de dibujo como aprendimos a hacerlo. Influencia a los hijos cristianos cuando los hijos ya están creciendo. Comienza a ver la historieta de Adán, la historieta de Abraham, la historieta de Noé, la historieta del Mar Muerto, la historieta del diluvio, la historieta de esto. No hagas, hermano, que tu hijo sea esclavo de los tentáculos de las redes sociales que cada vez se tornan más violentos y más influenciadores en nuestros hijos. No estoy diciendo que está mal, solo que no tienen capacidad de discernir, no tienen capacidad de saber lo que está mal y lo que está bien. Un gran número, hermanos, de líderes de iglesias está bajo la influencia de la pornografía. No es joven, chicos.
Entonces, hermanos, la única cosa que puede, la seguridad de nuestros hermanos, por supuesto, confiar en Dios. Por supuesto, mi seguridad es el Espíritu de Dios, pero también mi parte. ¿Qué es lo que hago de mi vida? No somos robots. ¿Qué es lo que hacemos de nuestra vida? Por eso Pedro dice, todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos fue dado. Te fue dado a ti y a mí. Ahora ve qué vas a hacer con esto. ¿Por qué? Porque daremos cuenta a Dios. Daremos cuenta a Dios. Cuidado, ¿quién te influencia? Cuidado, ¿quién te influencia? Mira, la influencia no proviene de personas enemigas. Cuenta una historia que yo conocí desde chico y cuentan en el Oriente, de una mujer en el Líbano que cuando su hijo, después de montones de macanas, lo llevaron a la horca, porque en principio de la época de mis padres había pena de muerte en el Líbano para crímenes terribles. Y dice que el último pedido que ese muchacho pidió es ver a su madre. Y cuando llegó su madre, lo único que le dijo que esa horca era para hacer para ella. Porque desde chico le enseñó a sacar esto de la casa de fulano, a sacar esto de esto, a traer cosas del supermercado, a traer una cosa. Y le dijo, esa horca era para ser tuya, porque tú me enseñaste ese camino. Entonces, hermanos, ¿qué influencia hacemos? ¿Qué influencia hacemos en los otros? ¿Y qué influencia los otros están haciendo en nosotros? Y esto es fácil, hermano. Esto es fácil. Esto es fácil ver cómo está te conduciendo como hijo, como hija de Dios. Cómo está viviendo tu vida en el cuerpo de Cristo. Otra cosa que tenía aquí que no voy a decir, que no me da el tiempo para decirlo, es vivir en la familia de la fe. Porque ¿quién te cuida? Es tu familia. ¿Quién vela por Faustina? ¿Quién? Por más que yo la quiero, está lejos de mí. Por más que Odette la quiere, está lejos de mí. ¿Quién vela por ella? Su madre, su padre, su abuela, su abuelo. Entonces, ¿quién tiene que velar por nosotros, los hijos de la fe? La familia de la fe. La familia de la fe. Entonces, hermano, lo que pasa contigo, lo que pasa conmigo, ¿sabe? Lo que el enemigo siempre quiere, aislarte. Lo que el enemigo siempre quiere hacer contigo, aislarte. Y esta es, hermano, las características de los que se apartan. Se aíslan. No viven en familia. Están, pero no están. Son parte, pero no son parte. Están cercanos, pero miles de kilómetros tan lejos. Y cuando llega el jaque mate, ya la familia de la fe no puede más que llorar, orar y entregar la mano de Dios. Hermano, que Dios nos bendiga en esta mañana. Que Dios nos bendiga. Que el poder de su Espíritu infunde en nosotros la gracia de ser vigilantes en todo el tiempo. Así como el apóstol Pedro nos dice, velad y orad, porque vuestro enemigo el diablo anda alrededor. ¿Alguien lo vea? ¿Alguien lo ve acá? Nadie lo vea. ¿Tú crees que porque acá estamos reunidos y él no está? Está, por supuesto que está. Pero está también aquel que prometió estar. Y la diferencia es que él está en nuestra vida, en nuestro corazón. La diferencia es que nuestro corazón apunta para él. Y él sabe que dependemos de él a cada paso, a cada instante. Por eso nos aferramos a su palabra, a su verdad. Por eso nos aferramos a una vida de rectitud, siendo chuecos, buscando en Él perfección día tras día. Por eso, sabiendo que tenemos un cuerpo corrupto, intentamos fortalecer el tesoro que tenemos adentro para que subyuga plenamente ese hombre externo que no tenga dominio absoluto sobre nuestra vida espiritual. Señor, gracias te damos en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu. Gracias porque tú nos influencias a vivir y tú eres la influencia suprema de buscar a Dios.
de negarnos a nosotros mismos, de ir hacia la cruz y de entender que no hay valor mayor que vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos mientras que nos dé vida para vivir en esta vida. Ayúdanos a discernir todas las situaciones, todas las personas, y que podamos ver hacia dónde están llevando nuestras vidas. Ayúdanos a entender nuestras mentes en qué están siendo ocupadas o hacia qué dirección apuntan. Y guárdanos, oh Dios, de permanecer firme bajo la influencia de tu palabra, de tu evangelio, de tu espíritu y de ti mismo, oh Señor. Ayúdanos en esto a vivir una piedad que te refleja a ti, Señor. Ayúdanos mientras que vivamos en un mundo religioso que confesa la piedad, pero está hueco de su plenitud. Ayúdanos a vivir una vida que te refleja, Señor. Y guarda mis hermanos los que están, mis hermanos los que no están, y que toda la buena influencia nos hace, Señor, a ser contagiosos. Ayúdanos a ser realmente esa luz que tú mismo nos dijiste que debemos ser. Ser esa luz que alumbra, ser esa luz que no hace barullo, pero penetra. Ser esa luz que no habla, pero lleva al hombre a caminar por el camino, por más estrecho, tortuoso, difícil que sea. En tu luz, Señor, ayúdanos a ser esa luz. Te damos las gracias. Te bendecimos. Te ruego por mis hermanos. Te ruego por esta familia de la fe. Te ruego por aquellos que están enfermos físicamente, por aquellos que están enfermos espiritualmente, Señor. Derrama tu gracia, tu favor, alcánzalos con tu misericordia y levántalos, Señor, por el poder de tu gracia. Abre puerta de trabajo para los que no tienen trabajo, Señor. Déles tu gracia, Señor, y manténganos firme en ti, independiente de la situación que estamos pasando. Gracias por tenerte. Gracias porque tú eres el sol de nuestra justicia. Y gracias porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Principalmente nosotros, Señor. Adoramos tu nombre. Y en tu nombre pedimos en esta bendita mañana. Amén y amén.